Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es ver un ejercicio aplicado, pero esta vez resolviéndolo a partir de Excel. Bien, el ejercicio me dice que sobre un sistema de ejes cartesianos tengo que ubicar los puntos de coordenadas 0, 0, 0, 8 y 12, 0 y asignar los valores observados, los valores de b de s sub i, 4, 5.6 y 2.4 respectivamente. Luego hay que dibujar los polígonos de influencia de cada punto e indicar a cuál de ellos pertenece el punto de coordenadas 3, 5. Aplicar los criterios determinísticos para interpolar el valor en el punto de coordenadas 3, 5. Bien, entonces nosotros tenemos el conjunto de puntos de coordenadas x e y que son 0, 0, 0, 8, 12, 2. El 3, 5 es el que hay que encontrar el valor estimado para b, es decir, el b estrella. Los b de s sub i que conocemos de los puntos dados son 4, 5.6 y 2.4. Vamos a trabajar con el criterio del vecino más cercano. Entonces, en este criterio lo que nosotros teníamos que hacer era trabajar en función de ¿qué? De las distancias. Había que trabajar en función de las distancias y en función de la mínima distancia se hacía la asignación del valor en cada sitio no observado. ¿Sí? Entonces, recordemos que nosotros teníamos el grupo de observaciones, entonces el criterio lo que hacía era asignar en cada sitio S no observado un valor B estrella de S estimado, que va a ser estrictamente igual al valor observado en la posición más próxima. Esa posición más próxima nosotros la vamos a determinar en función de una métrica. La métrica que vamos a utilizar es la distancia euclidia, la distancia que sabemos calcular nosotros. Bien, entonces, ¿qué hacemos para resolver analíticamente esta situación? Vamos a trabajar acá en una columna que le vamos a llamar KNN por las siglas en inglés del método del vecino más cercano. Bien, entonces en esta columna, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las distancias que hay. ¿Desde dónde? Desde cada una de las coordenadas del punto en X a la coordenada en X del punto en el cual necesito yo estimar el B estrella. Y también vamos a trabajar con la coordenada en Y. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula? La fórmula me dice que estas distancias se calculan como la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De qué? De la suma de el cuadrado de la diferencia del valor de X que quiero estimar menos cada uno de los X observados, ¿sí? Recordemos que en este no tenemos este valor observado. El valor de B no está observado, sino que lo vamos a estimar. Más, ¿qué hacemos? La diferencia entre el valor de Y, este valor de Y, ¿bien? Menos cada uno de estos valores de Y de los puntos muestreados u observados. Esto elevado al cuadrado. Es decir, que lo que tenemos es la raíz cuadrada de este valor menos cada uno de estos valores al cuadrado más este valor menos cada uno de estos valores al cuadrado. Hacemos el cálculo de esas distancias. Acá las tenemos calculadas. Es la distancia euclidia, la distancia que ustedes han trabajado en las materias anteriores. Una vez que nosotros tenemos estas distancias calculadas, lo que hacemos es establecer un ranking, ¿sí? Un ranking para saber cuál es el que presenta menor distancia. Recordemos que el método se basa, ¿sí? En tener en cuenta la posición más próxima. Esa proximidad, ¿sí? Es la que está emparentada con esta distancia. Mínima distancia significa que hay mayor proximidad. ¿Cómo calculamos este ranking? ¿Sí? Fíjense que para calcular este ranking yo hago uso de una función que tiene el Excel que se llama jerarquía.eqb. Los argumentos, ¿sí?, que se aplican en esta función, los argumentos es todo esto que va acá dentro del paréntesis, son primero marcar la celda sobre la cual voy a tomar el dato, digamos. Es la celda, la que está acá contigua, que es la primera del KNN que tiene la distancia generada, digamos. Después lo que me va a pedir es la referencia o la matriz sobre la cual tiene que ordenar ese ranking. Entonces la matriz son los valores que están desde D20 hasta D22.
Y después, si yo pongo 0 o 1, eso lo que va a hacer es que me presente los datos en forma descendente o en forma ascendente, ¿sí? En este caso, si le pongo un 1, me lo va a hacer en forma descendente, es decir, del más grande al más chico en el ranking. Entonces ahí tiro para abajo para poder generar que se amplíe la selección y que la fórmula se copie a las celdas de abajo. Fíjense que en el ranking me ha ordenado las distancias en función de qué. De decirme cuál es la de mayor distancia hasta la de menor distancia. Justamente esta, la de menor distancia, es la que nosotros necesitamos, ¿sí? Porque nosotros estamos trabajando en función de asignarle al sitio no observado el valor B estrella estrictamente que va a ser igual al valor observado en la posición más próxima. Bueno, entonces la posición más próxima me está diciendo que la tengo con este punto de coordenadas 0,8. Entonces el valor que deberá asignarle acá es este, 5.6. ¿Cómo se hace esa asignación? Bueno, fíjense que para hacer la asignación acá de valores, yo trabajo con esta fórmula, que es una anidación de dos. Por un lado, una función índice, bien, y una función coincidir. Entonces, lo que hace el índice, si yo me voy acá, perdón. Fíjense que me va a pedir la matriz sobre la cual yo quiero trabajar. La matriz sobre la cual yo quiero trabajar es toda la selección desde C19 hasta E22, ¿sí? Es decir, que va a tomar toda esta selección que yo tengo acá. En el número de fila lo que yo hago es establecer acá la anidación con la otra fórmula, es decir, con la fórmula del coincidir. Bien, entonces, cuando aplica la fórmula del coincidir en ese caso, fíjense que acá tengo que colocarle los argumentos de la otra función. Y el número de columna es la columna en la cual quiero que busque el dato que va a colocar como valor estimado. El valor estimado está, si la selección comienza desde acá para acá, es decir, si comienza desde C19, es la primera columna. Entonces el número de columna tiene que ser ahí 1. Bien, entonces, cuando yo le doy a aceptar, lo que va a hacer es en la fórmula de acá directamente colocarme ese valor estimado. ¿Qué es lo que tiene la función coincidir? La función coincidir me dice cuál es el valor buscado y yo estoy buscando el valor dentro de esta matriz de ranking o de rangos, ¿sí? Entonces el valor buscado es el 1. ¿Por qué? Porque representa, ¿sí?, la proximidad, la mejor aproximación o los puntos que son más próximos, digamos. La matriz buscada, ¿dónde tengo que buscarla? Justamente en esta, entre E19 y E22. Y el tipo de coincidencia, como yo quiero que la coincidencia sea perfecta, le coloco un 0. ¿Bien? Entonces ahí me va a devolver un valor. ¿Por qué me devuelve esto? Porque fíjense que por fuera de acá lo que tiene es un 1. El 1, ¿sí?, es un valor que hace referencia a la coincidencia perfecta de la primera función, de la función índice. Este tipo de funciones no es necesario que se las aprendan, ¿sí? Porque yo de hecho esto después se los voy a facilitar para que lo tengan. ¿Por qué? Porque trabajarlo en Excel les va a permitir hacer una verificación rápida de todo lo que ustedes tienen que hacer en forma manual. Recuerden que los cálculos sí o sí los tienen que hacer de manera manual. Bien, entonces, una vez que ya damos Enter, me va a mostrar el valor estimado, que es el que se corresponde con quién, con este punto de coordenada 0,8. Bien, acá está ese valor en cuestión. ¿Sí? Entonces, fíjense que justamente ese es el valor que me ha quedado más próximo, o es el de la posición más próxima. Ahora bien, ¿qué pasa si lo tengo que ver en forma gráfica? Porque esto sería en forma analítica. En forma gráfica, fíjense que lo que yo hago es generar a partir de Excel con estos valores, ¿sí?, un scatter plot o lo que se denomina un gráfico de dispersión, lo que ya hemos venido viendo. Entonces, en el gráfico de dispersión, ¿qué hago yo? Coloco los puntos de coordenadas 12, 2, ¿sí? El punto de coordenadas 0,8, que es este que tengo acá, y el punto de coordenadas
0, 0, que es este que tengo acá. Este que yo he marcado acá es el punto P sub 0, del cual yo necesito hacer la estimación del V estrella. Yo lo he colocado acá justamente como para tenerlo presente, ¿sí? Pero no es necesario que lo coloquen. Es más, el diagrama de dispersión lo vamos a generar solamente con estos puntos en cuestión. Entonces, fíjense que una vez que se generó el diagrama de dispersión, lo que yo hago acá, ¿sí? Es lo que me decía el procedimiento para generar el polígono de influencia, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Lo primero que teníamos que hacer era marcar estas líneas que yo acá las he puesto como no continuas, ¿sí? Como discontinuas, que son las que me van a permitir unir los puntos en cuestión. Es decir, estos 3 puntos que están acá, yo los uno mediante estas líneas discontinuas. Una vez que yo tengo unidos estos puntos mediante estas líneas discontinuas, lo que yo tengo que hacer es trazar para cada una, ¿sí?, de estos segmentos de líneas discontinuas que he encontrado la mediana, ¿sí? La mediana o la mediatriz, ¿sí? La mediatriz es la que pasa exactamente por el punto medio de cada uno de estos segmentos. Acá, para esta de acá, esta sería, para esta que está por acá, es esta de acá, y para esta de acá, es esta que está por acá. Entonces, una vez que yo trazo esas medianas o esas mediatrices, ¿sí?, lo que yo estoy haciendo es delimitar áreas o zonas de influencia que todavía no van a estar del todo delimitadas, porque lo que voy a tener que hacer ahora, ¿sí?, es tener en cuenta qué cosa, que ese polígono de influencia va a quedar definido por la intersección de los semiplanos que contienen a cada uno de esos puntos S sub I, ¿sí? Entonces, los que quedan determinados por las rectas medianas a los segmentos que unen dicha posición con cada una de sus vecinas. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Una vez que yo ya tengo determinada esta situación, ¿sí? Lo que hago es venirme acá, ¿sí? Y voy marcando con las respectivas intersecciones que se hacen con los semiplanos los polígonos de influencia. Entonces, fíjense que me han quedado estos 3 polígonos de influencia, ¿sí? Que están justamente en las zonas. Acá le he puesto P1 o P sub 1 en relación a este punto que hemos tomado acá, P sub 3 y P sub 2. Fíjense que el P sub 0, que es el que teníamos acá, el de 3, 5, el de coordenadas 3, 5, ha quedado en esta zona de influencia. Y en la zona de influencia en la que ha quedado es en la que corresponde al 0,8. Por ende, el B estrella estimado para este P sub 0 es el B estrella, o mejor dicho, el B de P sub 2, que no es otra cosa que 5,6. Acá sería B de P sub 2. Entonces, fíjense que gráficamente comprobamos lo mismo que hemos visto analíticamente. Bien, no se preocupen por el tema de las fórmulas de esto porque las van a poder tener para verificación. Lo que tienen que hacer ustedes es entender qué es lo que yo voy haciendo en cada una de estas celdas para generar los valores que me permiten dilucidar cuál es el valor estimado en función de la posición, ¿sí? O de la proximidad de los puntos restantes.